En el programa de hoy queremos daros la más cordial bienvenida y os invitamos a que os quedéis con nosotros los siguientes minutos. Estamos en el programa Profundizando las Escrituras y te invito a que podamos disfrutar juntos de un tema espectacular, un tema maravilloso, tema que identifica sin ninguna duda al pueblo de Dios del remanente del último tiempo. Tema número 9 de la serie que ya estamos acostumbrados, la serie Descanso en el Ungido, estudio de la Biblia. Estamos en el trimestre tercero ya del año. Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre este importante tema, el descanso desde el punto de vista de la recuperación del creyente, de cómo el creyente enfrenta las dificultades de la vida. El Señor siempre perdona el pecado, aunque las consecuencias en muchísimas ocasiones, más que en otras, las tenemos que seguir sufriendo. Pero la consecuencia de sentirnos salvos, de sentirnos restaurados por el Señor, le permite al creyente vivir una vida diferente que al que no lo es. El tema 9, los ritmos del descanso, o cómo Dios estructuró el tiempo desde la creación para que pudiésemos tener un objetivo claro en la vida del creyente. La religión, como otras muchas cosas en la vida, se compone de gestos, se compone de compromiso, se compone de llevar un orden establecido para la vida del ser humano. El versículo, para recordar que es la base de todo el tema de la lección de esta semana, dice en Génesis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 4, así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Para el séptimo día Dios había concluido su obra y descansó el séptimo día de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo declaró santo, porque en ese día descansó Dios de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. La historia concluye con una señal, concluye con un signo distintivo que caracterizará al pueblo de Dios a lo largo de toda su historia. Fueron acabados los cielos y la tierra. Sin embargo, después de que todo este proceso de creación activa por parte de Dios, a primera vista no parecía tan espectacular como cualquier otro ejemplo de la naturaleza. Dios nos regaló un planeta con alimento para todos, para un sistema establecido y un orden. Dios nos invita a que observemos lo que creó, que a pesar de la entrada del pecado y de que se ha deteriorado como nosotros no podemos ni imaginar, ya que solamente Adán y Eva vieron el mundo, el planeta, como Dios lo había hecho salir a través de su boca, de su palabra. Esta invitación continúa aún después de que la primera pareja fuera desterrada del Edén. Dios quería asegurarse de que la invitación pudiera resistir la prueba del tiempo y por eso desde el principio tejió en la misma
cumbre del tiempo, la separación entre 6 días naturales y un día diferente. Día diferente no por creación, sino como nos dice el versículo que hemos leído, porque Dios lo bendijo, lo declaró santo y descansó en él. Qué privilegio el poder escuchar la banda sonora original del texto. El primer punto del itinerario se titula El preludio del descanso. Hay algunos detalles importantísimos en Génesis capítulo 1 que me gustaría que lo pudiésemos entender como una preparación para el desarrollo de las actitudes físicas, mentales y espirituales de la pareja que aún no había caído. Si miramos un simple esquema de la creación, vemos que los 3 primeros días el Señor organiza el edificio y los 3 siguientes días, de forma paralela, el Señor rellena, el Señor llena de vida el cielo, las aguas y la tierra. Si nos paramos en lo que tiene que ver con el ser humano en el 6º día, dijo entonces Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Me encanta esta traducción de la Biblia, la palabra, una de las últimas versiones que tenemos en español. El matrimonio, desde el origen de Dios, es parte de ese diseño de la humanidad. Una sociedad santa de compañerismo entre hombre y mujer. Creados a imagen y semejanza de los que lo habían creado. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, es decir, a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. En esta ocasión, cuando Dios contempla toda su obra, todo lo que hizo hasta el 6º día, crear, hacer, ordenar, termina diciendo ese capítulo 1 de Génesis: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y el bueno está puesto de forma enfática, de forma de superlativo. Simplemente para que el ser humano tuviese la oportunidad de saber quién era. La Biblia es el único manual de instrucciones religiosas que sitúan al ser humano en un principio, en la mente de Dios y en la creación de Dios. Aunque haya muchos sistemas de creación propuestos desde el punto de vista filosófico del ser humano. El segundo punto del itinerario es el descanso seleccionado por Dios. El origen del sábado no es una cultura religiosa, no es un mito, sino es precisamente parte de la propia creación de Dios. Es importante que recordemos que el capítulo Éxodo 20 comienza diciendo: estas son las palabras, es decir, Dios hablando, comunicando directamente con su pueblo. Y todos conocéis el texto que dice: y habló Dios
todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Qué privilegio tan especial el que tenemos los seres humanos, de tener un origen no en un sistema de evolución, de catástrofes, de muertes, sino en el equilibrio, o dicho de otra manera. La raza humana no ha ido evolucionando, la raza humana ha ido involucionando. Con este mandamiento, Dios nos llama a recordar nuestros orígenes. ¿Quiénes somos? O al menos desde el punto de vista de la raza humana, ya que el ser humano caído habría matizaciones que hacer. Acuérdate del sábado para santificarlo al Señor. Durante 6 días trabajarás y harás en ellas todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso apartado al Señor tu Dios. En ese día no realizarás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni el inmigrante, que vivan en tus ciudades. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellas, y el séptimo día descansó. Por eso mismo bendijo el Señor el sábado y lo declaró santo. Importante esta reflexión que nos permite situarnos en el origen, cuando Dios diseñó el mundo, cuando Dios diseñó y se puso a actuar, Dios se acordó de esa raza que para él era especial, tal vez simplemente por ser creación de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo o para apartarlo del resto de la semana. Cuando nosotros pues nos acordamos de esta quinta palabra de Dios, el Sinaí, el texto dice: y habló Elohim, es decir, el creador, el que había hecho la creación. Muchos creen que somos producto de la casualidad, del desorden, y llegan a pensar que incluso el desorden llegó a ser ordenado. Sin embargo, no importa lo que la filosofía presenta en la vida del ser humano. Yo me siento un proyecto de Dios. Es verdad, restaurado por el pecado, pero un proyecto de Dios. El tercer apartado, circunstancias nuevas, un mundo nuevo. Han pasado, pues, algunos detalles importantes en la historia del pueblo de Israel. Durante 40 años estuvieron vagando por el desierto y fue naciendo una nueva generación que fueron testigos de la desobediencia sistemática de sus padres. Sin embargo, también fueron testigos de la obra importante que Dios hizo por amor a sí mismo y por amor a la humanidad durante esos 40 años. Tuvieron el privilegio de tener el santuario en el centro del campamento y pudieron ver la nube que indicaba la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Cuando se movía, sabían que era hora de hacer las maletas y continuar en el camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Esta nube que brindaba sombra durante el día y columna de fuego que proporcionaba luz y calor durante la noche eran recordatorio constante del amor y el cuidado de Dios para su pueblo, precisamente durante toda la travesía del desierto. Continuamos nuestra reflexión y leemos el texto. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan del cielo y el pueblo saldrá diariamente a recoger
únicamente la ración de cada día. Así los pondré a prueba para ver si se comportan o no según mis instrucciones. El sexto día recogerán y prepararán doble ración. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas: esta tarde os daréis cuenta de que ha sido el Señor quien os ha sacado de Egipto. Y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues os ha oído murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros para que nos critiquéis? Moisés y Aarón. Y Moisés añadió: esta tarde el Señor os dará carne para comer. Por la mañana pan hasta saciaros, pues os ha oído murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? En realidad no habéis murmurado contra nosotros, sino contra el propio Señor. Qué importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta esta importante reflexión para nuestra vida. Hay diferentes razones para que Dios instaurara el descanso. Israel está acampado al lado oriental del Jordán. Ya habían tomado posesión de la tierra y el rey de Basán y sus dos reyes, los amorreos. Una vez más, en este momento crucial, Moisés reúne a Israel y les recuerda la alianza hecha por Dios en la cima del Sinaí. Luego, continúa repitiendo las palabras de Dios nuevamente para su beneficio. 40 años han pasado desde el Sinaí hasta visualizar la tierra prometida y el Señor les recuerda e introduce un pequeño cambio en el texto de Éxodo y el texto de Deuteronomio. Dice: observa el sábado. Ahora no dice recuerda, sino ahora observa el sábado para hacerlo santo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es descanso santo al Señor tu Dios. He esperado hasta este momento, cuando hemos leído los dos momentos en los cuales Dios le recuerda a Israel el cuarto mandamiento, para que nos demos cuenta de que todo lo que es santo es utilizado por Dios para establecer relaciones estables, para establecer relaciones fuertes, para poder dar esos signos exteriores e interiores en la mente y el corazón del ser humano. ¿Para qué? Para que sepa distinguir entre lo santo de lo que no es. Por tanto, cuando hablamos, mis hermanos, de descansar, cuando hablamos del sábado, lo hacemos no porque sea un medio de salvación, sino porque es un medio en el cual, como ser humano, que pertenece a una raza creada, siento mi origen, siento la necesidad de Dios y siento el proyecto de Dios para mi vida. Finalmente, en el último de los apartados, tenemos un precioso momento para nuestra reflexión. La quinta aproximación al tema de hoy, la observancia del sábado. El texto que nos ocupa tiene una importancia trascendental. Israel, en la época del profeta Isaías, en el gran momento de la apostasía de Israel, que había olvidado las instrucciones de Dios, que ya no sabía cómo relacionarse con Dios, aparece un texto precioso, que no es una declaración de intenciones, es una llamada de atención a volver
a la verdadera relación con Dios, a restaurar el santuario, a restaurar el servicio del santuario, pero también a restaurar el día de sábado. Si en la época de Isaías no hubiese habido problemas con el sábado, no aparecería en el libro. Si te abstienes de comerciar en sábado, de negociar en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo haces santo a honrar al Señor, si buscas tu interés y tus negocios, entonces te deleitarás en el Señor. Te llevaré a las alturas de la tierra, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Debido a que recordar el sábado nos sitúa en la creación y en la redención, su atmósfera debe de ser de gozo, deleite en el Señor y no de tristeza. Y para esto, mis hermanos, dejadme que reflexionemos unos minutos en un detalle importante. Normalmente cuando hablamos de sábado decimos no se hace, no se hace, no se hace. Sin embargo, lo que se puede hacer en sábado es mucho más que lo que no se puede hacer. La observancia del sábado no comienza el séptimo día, como el primer sábado fue la culminación de la semana de la creación. Deberíamos acordarnos del día de reposo durante toda la semana y planificar con anticipación para poder dejar a un lado nuestro trabajo semanal y cuando llegue el sábado poder utilizar la relación personal y estable con Dios también en ese día. Es clave para preparar la intencionalidad durante toda la semana y es especialmente en el día de preparación, lo que nosotros llamamos en la actualidad el viernes. Y esto constituye el deleite a medida que aumenta la expectativa en tu corazón y en el mío del día especial. La observancia del sábado también significa fomentar nuestra relación con familiares y amigos. Dios provee tiempo para el compañerismo familiar y esto abarca el descanso incluso para aquellos que puedan trabajar en nuestra esfera de influencia. Si bien el descanso y el tiempo en familia son principalmente importantes, la observancia del sábado es un punto más donde se refuerza la familia, donde se refuerzan los tiempos para compartir con Dios, para compartir conmigo y para compartir con la sociedad. Jesús asistió a los cultos de alabanza en la sinagoga y hasta se registra por su participación un sábado, mientras estuvo aquí. Ojalá que nuestra rutina, ojalá que nuestros quehaceres diarios, ojalá que nuestra gran preocupación por la vida, la subsistencia, el trabajo, no nos aparte nunca, nunca de la misericordia de Dios. Y recuerda, el sábado fue instituido por Dios antes de la formación de ningún pueblo, antes de la entrada del pecado. Y lo mismo que no negamos la vigencia del matrimonio porque fue instituido por Dios en la creación, el sábado también lo es. Ojalá que sepamos organizar nuestro tiempo y podamos coger los ritmos semanales, mensuales del tiempo de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y juntos podamos alabar a nuestro Dios cuando cada sábado hacemos de ese tiempo un tiempo especial. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradezco profundamente tu amor y tu misericordia. Y gracias, Padre, porque tú siempre, siempre, siempre estás a nuestro lado. Santificado seas, Señor, y gracias porque hasta aquí tú nos has dirigido. En el dulce nombre de Jesús.
Amén. Pues tenemos dentro de una semana el tema 10, que nos ayudará a seguir profundizando en el verdadero sentido de la obra de Dios en el corazón humano y sobre todo aprovechar los descansos para recuperar el día a día y recuperar las grandes necesidades que tenemos los seres humanos de proteger nuestra vida y expandirla hacia los demás. Nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Estaremos juntos para la gloria de Dios. Thank you.